No sé si haga falta el micrófono, pero bueno. ¿Comenzamos, escritor? Muy bien, comencemos. Bueno, buenas tardes a mis amigos y a los que no son. Buenas tardes al autor. Yo vengo a presentar de forma irónica este novelón que me acabo de aventar, Fast Track, porque mi trabajo de cocinero me lo habían pedido de alguna forma. Y creo que la voy a comenzar a través de la experiencia que tuve al leerte, porque sucedieron cosas con una secuencia muy chistosa. Ahora en la tarde, cuando hablaba con Wendy Pérez, mientras Dominga me hacía el favor de leer la primera novela de Leo Caldas, porque le dije, ayúdame porque no tengo el tiempo de leer las tres, porque me hicieron el favor muy amables de mandarme las tres. Entonces, mientras Dominga me hacía el favor para ver si habías escrito a Leo Caldas, si algo que se me fuera en la tercera novela, ¿no? Porque esta es la tercera novela del autor Domingo. Entonces Wendy Pérez, hace una semana que fuimos a comer a un restaurante delicioso de mariscos, me decía, es que a mí me suena ese detective. Entonces resulta, hoy en la tarde, mientras ella hacía su trabajo y yo estaba leyendo las últimas 100 páginas como un corredor de maratón, resulta que, pues se acordó de la novela La playa de los ahogados, de la película La playa de los ahogados. Entonces termino de leer la novela y resulta que buscándola ya no está en Netflix. Ella la vio en Netflix, ¿verdad? ¿Es correcto? Entonces ya no estaba en Netflix, pero escuchando el tema de la película resulta que es de Vetusta Morla. Bueno, yo conocí Galicia por cocinarle a Vetusta Morla en noviembre, en la FIL del 2018, vino Vetusta Morla y gracias a Rafael Sandoval y a Carlos Delgado y a Luis Valencia, les cociné a los Vetusta Morla, ¿no? Entonces Kim me dice, que es el organizador de un evento, me dice, por favor no pierdas mi tarjeta, y acto seguido perdí su tarjeta. Entonces, no sé por qué pasó que en el 2019 volvió Vetusta Morla, y en el concierto de Vetusta Morla yo me puse una borrachera que me dio una resaca horrible, y al día siguiente le teníamos que cocinar de nuevo a Vetusta Morla, ¿no? Entonces resulta que hay un beneficio para los cocineros, que cuando estamos con resaca cocinamos súper rico. Entonces ese día me fue mucho mejor que la vez anterior, ¿no? Entonces Kim me pide su teléfono y es así como llegué a cocinar a Caldes de Ries. Y luego cociné, yo hice toda mi preproducción con un cocinero, creo que se llama Pollo, el pueblo. Sí, ¿Es pueblo o ciudad? Es una ciudad al lado de Pontevedra, un pueblo al lado de Pontevedra. Bueno, pues yo hice mi prep Con Pepe Soya. Ajá. Ahí lo hice. Y también fui a comer con Pepe Vieiras. ¿Vieiras? A Pepe Vieira. Sí, Juan delicioso comí. Juan Canas se llama el así se llamaba el restaurante. Sí. O sea, delicioso estaba, delicioso. Sí. Bueno, y ahí yo me peleé con un cuate de Mugaritz, porque no dejaban de abrir mi horno. Ahorita hablo de la novela, se los juro. Al cabo tenemos mucho tiempo. Con Antonio Duriz. No, con él me llevé muy bien, porque se le hizo muy chistoso ya en la borrachera después del servicio, que yo me había peleado con uno de sus chefs, ¿no? Y una persona que estaba ahí, que se llama José, era de Vigo, es de Vigo, ¿no? Bueno, entonces, ya en la borrachera me dice, no me atrevo a imitarlos porque no me sale, más que cuando estoy con mexicanos, pero me dice, tradúcelo al español de un gallego, me dice que qué cojones, tío, de haberte peleado y ahora estás embriagándote con ellos con mezcal, ¿no? Y me dijo, ojalá tuvieras tiempo de estar en Vigo y yo te llevaría por todo Galicia. Le dije, qué bueno que me lo dices porque estoy 4 días en Vigo. Entonces me llevó y comí en todos lados, en estrellas Michelin, en puestos, berberechos, cangrejos, me llevó a unas playas increíbles, bla, 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 bla. Entonces han sido una serie de cosas que yo digo que ya tengo que volver a Galicia porque no hay pretexto. Bueno, la literatura es una forma de volver, ¿no? Exactamente. Y te voy a decir otra cosa. A un amigo que hice ahí, que se llama Xose, así les dicen, Xose,
José, bueno, él fue el que era el transfer del evento cuando llegué. A mí me iban a quitar la maleta porque obviamente como buen mexicano hice trampas, ¿no? Llevé chiles, maíz, coco, todo lo que no debería de llevar. Entonces él agarró mi maleta y me salvó. Y entonces me dice, oye, pues yo te conozco porque aquí hay un artista muy importante de Vigo que ha hecho muy buen trabajo, que se llama Liken. Entonces, es amigo de él, ¿no? Entonces le hablé de tu novela y me dice, ¿recuerdas que yo soy ceramista? Pues Miguel sí. fue mi maestro. Hay un personaje aquí que se llama Miguel. No sé por qué empecé así, pero creo que está interesante cómo una cosa lleva a la otra. Pues que sepas que estuviste en Portamérica, que es un festival de música y otras cosas que se celebran en Galicia, en Caldas de Reis, y el que organiza el festival es la misma persona que no sé si ganó o perdió dinero produciendo la película de La playa de los ahogados, que es mi novela anterior. Mira. Que se llama Carlos Fernández. Ojalá haya ganado dinero, porque me hablaron muy bien de esa película. Bueno, yo nunca te había leído y me pareció una cosa única, no sé los otros, pero me pareció una cosa única en muchos términos. Yo no sé si alguien ha leído a Domingo Villar, aparte de Dominga, pero a mí se me hace muy interesante esto que pasa creo, no vi La playa de los ahogados, no le quité el Vitafilm, pero sí. Entonces te da una serie de definiciones, de conceptos que tú los estás buscando todo el tiempo en cada capítulo, ¿le llamarías cada capítulo? Sí. Y son capítulos súper cortitos, entonces es una novela que la puedes leer, si eres cocinero y no tienes tiempo por tantas reuniones a veces, la puedes leer en 5 días, 3 días, 4 días, si no eres un lector asiduo. Eso me llamó mucho la atención, me pareció una cosa, una herramienta o una metodología narrativa súper, perdón mi francés, súper chingona. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención de cómo escribiste el libro, que yo creo que ya te va a tocar ahí esto, fue cómo 5 días de un caso se escribieron en 8 años. Ayúdanos a comprenderlo. Bueno, sí, primero mil gracias a todos, a los amigos de Fabián, sobre todo. Y bueno, se escriben en 8 años porque fui incapaz de escribirlo en menos tiempo. Sucedieron además vicisitudes mientras escribes un libro. Escribir un libro es un poco, es adentrarte en un mar proceloso que no sabes bien a dónde te va a llevar. El libro se titula El último barco. Y escribir un libro es embarcarte, subir a bordo, y sabes cuándo subes a bordo, pero no sabes bien cuándo vas a llegar al destino, ni en qué condiciones lo vas a hacer, ni qué puertos vas a tocar durante el camino. Y yo me encontré, escribiendo desde el primer momento. Yo me documento mucho, hago muchas notas, hago muchos planos, hago muchos esquemas de lo que quiero que sea el libro, que luego los incumplo de manera precisa, arbitraria, uno detrás de otro, exacto. Luego hago como soy el cocinero que apunta las medidas, pero luego cocina y cambia las recetas. Sí, exacto. Y empecé a escribir el libro. El libro tenía cierta consistencia hacia el año 2013, una consistencia amplia, de unas 400 y pico páginas. Y avisé a mi editora, que es Ofelia Grande, que es esa mujer tan hermosa, aunque no sé si esto es políticamente incorrecto, pero si lo es hay que decirlo, que está ahí. Y le avisé de que teníamos novela, que la tendríamos en poco tiempo, y luego tuve un percance familiar, falleció mi padre. Emocionalmente yo me encontré en un lugar distinto del que estaba cuando leía el libro, y deshice parte del camino andado y volví a empezar otra vez, colocando a Leo Caldas en ese lugar tan perturbador para un adulto, que es el día en que un padre o una madre deja de ser un refugio y empieza a ser un motivo de preocupación. Y yo creo que inconscientemente, además, construyendo a lo largo de la novela, que es una novela policíaca, gira alrededor de un caso, pero es una novela que se articula alrededor de relaciones
paternofiliales, de múltiples relaciones de padres, hijos, y hijas y madres, y entre esas relaciones se va construyendo el parapeto sobre el que luego se sostiene todo el armazón policíaco de la novela. Y bueno, eso me llevó 4 años más de trabajo. Recuerdo que el verano pasado hablé con Ofelia Grande otra vez, le dije: Ofelia, está la novela terminada, me queda un último capítulo o 2 y darle una corrección a todo y ya está. Y Ofelia me dijo: si no te importa venirte a la editorial a corregir, debió decir, como se vaya a casa, aparece en 2023 otra vez por aquí. De manera que estuve todas las mañanas, dejaba a los niños en el colegio y me marchaba a la editorial Siruela, donde tenía enfrente a una editora andaluza vivaracha y decidida, que se llama Estrella, a la que yo le consultaba algún adjetivo que tenía dudas: ¿pongo vigoroso o pongo vehemente? Y entonces ella me daba una respuesta, yo creo que al azar, para que yo la tomase, y así he ido avanzando. Estuve corrigiendo, volví a tener una comida de Navidad en una empresa que hacía años que no la tenía, y volví a tener una mesa de trabajo y volví a encontrarme arropado, que es algo que en las cocinas es habitual, pero a los escritores es algo que al final nos acaba afectando de alguna manera. Es que acabamos estando solos con nuestros monstruos y con nuestros espíritus, y así fue. Con ese miedo a hacer un spoiler de la novela, porque pues yo la podría contar porque la traigo fresca, ¿no? ¿Cómo podríamos, necesito que me ayudes porque si no yo voy a contar el final, ¿cómo podríamos platicar someramente la trama del último barco? Bueno, el último barco narra la desaparición, narra la búsqueda de una mujer que ha desaparecido, que se llama Mónica Andrade, es hija de un cirujano prestigioso que, bueno, Mónica Andrade desatiende una comida familiar un fin de semana, el lunes no se presenta al trabajo y el cirujano acude a la comisaría para denunciar la desaparición de su hija, y algo que sería, bueno, algo que no sería objeto de atención policial porque es una persona adulta sin cargas, no tenía una amenaza, no hay escenas de violencia, en fin, no hay ningún motivo para sospechar que se haya producido un problema. Acaba siendo investigado porque el cirujano operó al comisario, a la mujer del comisario, y el comisario se siente en deuda con él y se pone en marcha una investigación. La mujer desaparecida era una treintañera que había abandonado su vida, había huido de 2 maneras. Por una parte, había dejado un trabajo convencional en una fundación para marcharse, para abrazar la mano que le tendía su antiguo profesor de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, y trabajaba allí instruyendo a la gente que quería dedicarse al oficio del ceramista como profesora auxiliar. Y por otra parte había huido de la ciudad de Vigo, que es una ciudad bastante populosa, la más populosa de Galicia, es una ciudad, bueno, la mancha de luz pues es 500.000 de personas, y dejó la ciudad para marcharse a la otra orilla, una lengua verde de tierra que pocos incluso en la ciudad son capaces de identificar, situado entre 2 poblaciones que son Cangas del Morrazo y Moaña, a las que todas las horas viajan los transbordadores llevando y trayendo gente a la gran ciudad. Y así se desarrolla la novela. Es una novela con un ritmo manso hasta que la tempestad se desencadena y que se construye, que se construye a través de diálogos fundamentalmente, y en el que conocemos varios universos distintos. Por una parte, el que arropaba a Mónica Andrade, su familia, su padre, su madre, sus compañeros de trabajo, sus alumnos y el resto de gente que pulula por la Escuela de Artes y Oficios, a cuya tarea nos vamos acercando, y así va. Y por otro lado, la gente, los vecinos de Tirán, que es el lugar donde ella vivía, y a los que vamos conociendo poco a poco, a la gente que paseaba con ella por la playa, a las mariscadoras que siguen día tras día recogiendo berberechos y almejas en la arena, y a la gente que trabaja en los mejilloneros,
y a los marineros del barco del vapor, se llama allí, pese a que ya no es de vapor desde hace años, que cruza la ría cada media hora. A mí me parece una narrativa no tanto policíaca, sino puede ser cualquier trama de una novela, incluso hasta romántica, o de una trama de un suspenso que no sea solamente la intriga policíaca. Me pareció una novela súper fina, súper llena de frases, de enunciados que te llegan muy fuerte, sobre todo, soy mexicano, vivo en un país donde hay 7 desaparecidos cada día, ¿no? Entonces fue frases como no imaginan cómo desasosiega la falta de noticias, la sensación de incertidumbre te ahoga, no te deja dormir, ni te deja vivir. Como ese tipo de cosas hay un montón. Yo quiero cerrar hasta la última instancia una frase que quizá me pudo haber dicho mi amigo Luis Valencia respecto a mi poca disciplina como en las ganas de escribir que tengo a veces cuentos policíacos y cuentos cortos y etcétera. Pero me parece que el Leo Caldas no es un detective cualquiera, no es un detective ensimismado como los detectives egocéntricos que muchas veces vemos en las novelas policíacas burdas. No es un Pepe Carballo que solamente piensa en comer mientras investiga un caso, sino que disfruta comer, lo da por hecho, ¿no? Por tener un padre bodeguero que toma un albariño que se me hizo agua a la boca cuando lo leí. Son cosas así que hacen de Leo Caldas un detective, para mí, un detective que no había leído este año, ¿sabes? O sea, no le había visto un perfil a la narrativa no había visto el perfil narrado de esa forma de un detective, porque el hecho de que yo hiciera la trampa y le dijera a mi compañera Dominga que me ayudara a descifrar cómo era Leo Caldas, si era alto, chaparro, ¿no? De Esteves lo sabemos, ¿no? Un bruto alto, que no entiende la ironía y el sarcasmo del gallego, que eso me llamó mucho la atención también, porque yo hay veces, cuando tuve la oportunidad de estar allá, no entendía si me lo decían de broma, si era cierto o si se estaban burlando de mí, nada más. Entonces, como que me puse un poquito, no sé si, espero que no por lo bruto, pero sí por la incomprensión a veces de los enunciados del gallego. ¿Qué tanto tiene Leo Caldas de Domingo Villar? Bueno, tiene algo, porque los personajes nacen vivos del autor y tienen que tener carga genética de sus padres. Tienen cosas. Mi padre, como el padre de Caldas, era bodeguero. Hay una chorrada, pero que a mí me gusta repetir, y es que en mi casa, como en la casa de Caldas, no había primavera, verano, otoño e invierno, sino que había poda, purga, floración y vendimia, que son los ciclos de la vid. Y así se iba sucediendo el año. Caldas y yo hemos nacido y hemos crecido a orillas de la ría, en el mismo mar, en la misma ciudad, en las mismas calles, y eso de alguna manera me hermana con él. Yo he trabajado haciendo, por un lado, hablando de gastronomía, estuve 6 años hablando de cocina en la cadena SER, he hablado de libros, ahora hablo del Celta, que es el equipo de mi tierra. El Celta de Vigo. El Celta de Vigo, sí. Caldas va a la radio también, aunque él detesta esa colaboración radiofónica y yo las disfruto mucho. Pero luego somos distintos, aunque tenemos amigos comunes y amigos además que tengo la suerte de que permanezcan vivos en la literatura. Teníamos amigos comunes que se han muerto en la realidad, pero para Caldas pues siguen estando allí, como Carlos, que es el tabernero del Ligio, que es el bar al que él acude todos los días a tomar las tazas de vino. Y de modo que hay algunas cosas que son comunes, pero luego Caldas tiene una forma de ser distinta, probablemente más lánguida, más tranquila, más plácida. Confieso yo que al principio me daba un poco de no sé qué, tenía una sensación un poco extraña con este Caldas, que era demasiado lacónico y demasiado triste,
pero poco a poco lo he ido conociendo y hasta lo he acabado admirando, porque como mucha otra gente que se dedica a la función pública, como tantos médicos, como bomberos, como muchos policías, por lo menos eso quiero creer, se dedica a su trabajo no por una recompensa en el salario, no por un sentido del cumplimiento estricto del deber, sino por piedad, por saber que puede aminorar el dolor de gente que sufre, y a ello se consagra, y la recompensa probablemente no está en la cuenta bancaria a fin de mes, pero la recompensa grande que tiene Caldas está en la honradez que observa cada vez que se mira al espejo. En esa parte nostálgica, en esa parte tan humana que es muy difícil de ver en muchos detectives, y también si yo hablo de novela negra mexicana, que es en lo que me clavé un rato, pues obviamente estamos hablando con más Esteves que otra cosa, ¿no? Sí. Es como, yo sentí en esa parte como un justificante narrativo de la personalidad de Leo Caldas, ¿sabes? Como en esa antítesis personificada en un Esteves que es el típico detective que a través de la fuerza, el orgullo y un desazón racional relaciona los hechos con los testigos y bla bla bla, hace un desorden un poco violento de sus hallazgos, y veo muchas, bueno, en un par de mujeres, pero en la primera aparece otra mujer. Y Alba es un personaje que a mí me pareció bien importante, y en 700 páginas aparece escrito, no sé, 5 veces. Entonces, ¿cómo se le hace? Digo, a lo mejor ya no estoy hablando de la novela, pero metodológicamente, ¿cómo se hace para que un personaje sea tan importante con tan poco nombre? Bueno, a mí me gustan esos personajes que están ausentes. Un poco, no sé si te acuerdas de la Rebeca de Daphne du Maurier o de la película de Hitchcock, que era un personaje que acababa ocupándolo todo, pero en realidad no estaba, era ausente, y lo acabábamos conociendo por el ama de llaves y por la gente que había convivido con ella, y así poco a poco se iba conformando su personalidad y la íbamos observando desde distintos puntos de vista, y acabábamos teniendo una imagen tan real de ella como si estuviese de manera corpórea y como si hablase y como si se manifestase a lo largo del libro. A mí lo que tiendo a creer, por lo menos, que es fundamental en el libro es el viaje emocional y las referencias emotivas a unos personajes y a otros. Alba es la antigua compañera de Caldas, con la que vivió un tiempo y con la que ya no está, y lo fundamental no es como lo que ella es o lo que ella sea, sino el espacio vacío que ha dejado después, y cómo la ausencia de un apoyo que ha sido fundamental durante muchos años, pues puede dejar a una persona que es un policía, que se dedica a velar por la seguridad de los demás, pero que de alguna manera es un perro apaleado, es un hombre bastante desvalido y que se encuentra un poco a la intemperie cada vez que le faltan los afectos y que le fallan, y por otro lado son afectos que él no quiere asumir. Se resiste al amor, se resiste a tener una familia, se resiste a tener hijos, se resiste a no estar. Él vivió de niño con su padre, su madre falleció cuando él era pequeño, y la sensación esta de crecer sin uno de los apoyos importantes, pues no quiere trasladarla a sus posibles hijos. Y dentro de esa tristeza a veces aparecen personajes súper importantes, como ese Diógenes Laercio, sí, de afuera de la Escuela de Artes y Oficios, que se llama Napoleón, con su perro Timur, que da clases de latín por un par de monedas, ¿no? Pero a mí un personaje que me pareció fantástico fue, hay una escena, ¿la puedo decir? ¿Puedo decir una escena? No sé. Sí. Ok, compren el libro de todos modos. Hay una escena donde llegan a Esteves con un dolor de espalda terrible, ¿no? Esteves es el ayudante aragonés de Caldas, es un tipo de fuera, violento y
bueno, más impetuoso, que no entiende bien la forma de manifestarse de los gallegos y cuando lo ve necesario, bueno, tiene la mano más larga de lo que sería conveniente, y cuando alguien no responde a sus preguntas como él quiere, pues no se lo toma demasiado bien. Exactamente. Entonces, este aparte intolerante tenía un dolor de espalda. Entonces imagínate el tamaño de la espalda de un tipo de 130 kilos. Entonces está un sacerdote católico, supongo, Sí. que solamente aparece una vez. Sigue hablando, autor, porque voy a buscar las citas literarias. Bueno, este vez tiene una doble vertiente. Por un lado, sus encuentros con los gallegos pueden producir cierto humor, pero por otro lado, para mí es un as en la manga lo de tener un personaje venido de fuera, que se admira de los paisajes, no entiende las costumbres, las pregunta, y así, mientras los demás personajes le van contando a él por qué se producen las circunstancias en la Tierra, por qué las nasas se utilizan para pescar, por qué las cocinas se hacen de determinado modo, por el tiempo que se tienen que cocer los percebes u otros mariscos, etcétera. Mientras los otros personajes le van contando a él cómo son las costumbres de mi tierra, yo se la puedo contar al lector sin impostura, de una manera tranquila. Entonces, este aragonés, este extranjero en Galicia, llega con el cuello, moviendo el cuello con resignación, y entonces el cura le dice: ¿sabe quién me lo arregló? Esta vez no lo sabía. Un sanador de Cangas. ¿Un sanador? Un sanador, sí. Un curandero, llámelo como quiera, dijo el cura. Está hablando un cura, vale. Primero me aplicó un emplasto y luego, con un tirón o dos, me colocó todo en su sitio. Un momento de dolor y toda la vida de alivio. Como el flagelo, entonces, apuntó Caldas. Eso es muy Caldas, ese tipo de comentarios. Bla, 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 bla. Más o menos, dice el cura. No hace falta, masculló Esteves, tampoco dispuesto a escuchar los consejos de un sacerdote, como poner su espalda en manos de un curandero. Y esto es fantástico. Pues debería dejar que ese hombre se lo viera, le aconsejó el cura. Le juro que yo a nada le tengo más fe. Son cosas que, de esas cosas te encuentras, de ese tipo de frases, de ese tipo de humor, que no es una carcajada, sino una sonrisa así, pero yo me carcajeé obviamente, ¿no? Es como, son esos personajes que no vuelven a aparecer, que a mí se me hizo esa parte de la autenticidad de los hallazgos narrativos que yo tuve. Otra cosa también que me llamó mucho la atención es el chico que tiene dificultad para comunicarse, Camilo. Para comer, que se llama Camilo Cruz. Sí. Exactamente. ¿Existe? Bueno, no existe él, pero existen muchos Camilos Cruz en el mundo. Yo tomé el personaje, Camilo es un chico que tiene dificultad para hablar, se esconde cuando se va a cruzar con gente, pero en cambio tiene el don del dibujo y es capaz de recordar aquello que ha visto y de dibujarlo como si lo tuviese delante. Yo recuerdo que vi una vez un documental de un muchacho negro inglés al que llevaban en avión sobrevolando las ciudades, y después cuando llegaba a tierra, en un mural reproducía lo que había visto con una precisión que era abrumadora, y era un chico que no era capaz de comunicarse, no era capaz de hablar. Entonces, de alguna manera existe, sí, porque está inspirado en alguien que existía de verdad. Pero bueno, yo quería dar voz a los silentes, a gente que que no se puede comunicar, que está condenada al silencio. Muchas veces a lo mejor ves un documental sobre monjes contemplativos y tú piensas que te irías a contemplar y que te quedabas encantado si dejabas unos días la cocina y te mandabas una semana a un monasterio tranquilo a ver el mundo. Pero claro, hay otro tipo de gente que no se puede comunicar, que está condenada al silencio de verdad y que no tiene voz. Y de estos personajes hay dos, uno lo has mencionado antes, el otro ahora, uno es Camilo Cruz, que es este muchacho que tiene problemas de comunicación, y el otro es Napoleón, que es el mendigo que está en la puerta de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, y que es una suerte de portero, está allí como un búho y se fija en la gente que entra y sale, pero que está sometido a una soledad humillante, que es la soledad de la ciudad, la soledad de quien está sentado en una
acera y ve la gente pasar y ve gente de la mano y ve gente sonreír y besarse y charlar y discutir, y él no tiene ni con quién besarse, ni discutir, ni a quién dar la mano, ni a quién besar. Creo que es una novela que hay que leer. Yo leo más novela policíaca mexicana que otras cosas. Obviamente yo conocí o me interesé un poco más en la novela negra española, que me dijeron que era novela viguense la tuya. ¿Es cierto eso? Bueno, viguesa, pues Viguesa. puede ser, desde el momento en que está escrita Está desde Vigo. desde puede Vigo. ser. ¿Pero Sí. estás de acuerdo? Bueno, pues, sí, el lugar al que se refiere es Vigo. Sí, pues puede ser, pero es muchas cosas. Yo creo que no estás de acuerdo. No estoy muy de acuerdo en los calificativos de la literatura. Entiendo que en la literatura no hay compartimentos estancos. En el estante de novela policíaca te puedes encontrar cosas como James McClure, que es un tipo que critica el apartheid de forma irónica, con novelas divertidísimas en las que hay un policía blanco y un policía no blanco, que así les llama él, o te encuentras a un semiólogo como Umberto Eco, que para hablar de la pobreza se toma la excusa de un crimen en una abadía benedictina y escribe El nombre de la rosa, o de un filósofo como Friedrich Dürrenmatt, que habla de la culpa desde dentro, o gente como Rafael Bernal, que escribe El complot mongol, que es un poco un retrato de un tiempo irónico y de un mundo que cambiaba y que él no sabía muy bien cómo pararse. Y que era sinarquista. Exacto, bueno, pero encuentras de todo, y es un cajón desastre demasiado grande como para pensar que toda la novela en la que hay crímenes pues tiene mucho que ver. Hay novela festiva, hay novela triste, hay novela agresiva, hay novela plácida, y en realidad en lo único que se parecen es en que hay una investigación. Exacto, porque a lo que iba es que generalmente yo leo novela policíaca mexicana por mis ganas de escribir algo sobre la novela policíaca mexicana, ¿no? Y mi acercamiento a la novela española, a la novela negra española, fue obviamente Manuel Vázquez Montalbán. Supongo que para muchos en España en su infancia eso fue. Y yo lo conocí no por la novela en sí, sino la vez que comí el risotto más detestable que he comido en mi vida, que yo lo hice. Mi madre me había dado una enciclopedia con una portada horrenda de Cuché que decía enciclopedia sobre la cocina internacional. Entonces yo nunca lo había visto, eso fue como en el 2013. Y yo tenía 2 años arrumbada ahí en mi casa esa enciclopedia, y entonces le quité ese Cuché horrendo y decía El Carvalho gastronómico. Entonces es una novela, es una enciclopedia sobre la cocina catalana, donde las descripciones tal cual, así definiciones, así de certeras y de chingonas, perdón mi francés, como este tipo de cosas que hace Domingo, iban con unas pequeñas citas de todas las novelas de Pepe Carballo, donde tendrían que ver el concepto con la narrativa, ¿no? Entonces de ahí me empecé a agarrar, y luego él me enganchó mucho, y luego después de unos años ya lo dejé, no terminé, la verdad es que no he terminado todo lo de Pepe Carballo. Y el último que me había atrapado, no mexicano, era John Nesbo. Y me parece que no se amedrenta este tipo de novelas. A mí se me hizo un hallazgo muy chido. Te agradezco mucho, Luis Valencia, por haberme traído aquí. Muchas gracias a todos, pero creo que sí es una novela auténtica. Y exactamente es eso. Creo que lo único que lo hace parecido a las demás novelas negras es que hay un crimen. Sí. Y creo que te mereces un gran aplauso con este obronón. Espero leerlo mañana mismo la otra. Ya me contaron todo el chisme de la primera, ni modo, lo tuve que escuchar en la comida. Pero fíjate, con Vázquez Montalbán yo tuve una relación, yo a él no lo conocí nunca. Cuando se publicó mi primera novela, que se llamaba Ojos de Agua, con el primer ejemplar que llegó a mi casa, o con el primer lote de ejemplares que llegaron a mi casa, lo primero que hice fue buscar a alguien que me diese la dirección de Ana Sallés, que es la viuda de Manuel Vázquez Montalbán, y le mandé un libro diciéndole que por Manolo Escribo me hubiera encantado que lo tuviese, pero
como no lo pude tener, quiero que lo tengas tú. Y de hecho mantuvimos cierta relación epistolar durante un tiempo, Ana Salles y yo. Y no la he conocido nunca, no la he visto nunca en persona, no he estado nunca con ella, pero solamente he intercambiado cartas. Y el otro autor que para mí ha sido crucial es Andrea Camilleri, que es un tipo que cuando tenía ya 75 años, cuando parecía que servía para irse al parque a dar de comer a las palomas, empieza a escribir y acaba siendo la pluma más valiente, la más lúcida, la más astuta y probablemente el fenómeno literario más importante que se haya producido, desde luego en las letras italianas, en los últimos 50 años. Y Andrea Camilleri y gente como Vázquez Montalbán o como John Banville o como algunos otros me enseñaron que se puede escribir literatura de verdad desde el género y que se puede escribir literatura culta y que se pueden hacer novelas cultas y se pueden hacer novelas serenas y novelas plácidas y novelas que te arañen por dentro y que cuenten, bueno, hay aquello que decía el poeta Miguel Torga de que lo universal es lo local sin barreras y todos estos autores tenían un poco de eso. Andrea Camilleri te contaba algo que era común a ti, te arañaba por dentro, te abrazaba su emoción cuando estabas leyendo un libro o te reías con su ironía cuando estaba contando una cosa que sucedía en un pueblo pequeñito en el sudeste de Sicilia, un pueblo ficticio que se llama Vigata. Y yo me recuerdo pensando, si esto se puede contar desde el sudeste de Sicilia, probablemente se pueden contar cosas que arañen por dentro a alguien en otro tiempo o en otro lugar, y se puede hacer desde la orilla de mi mar, se puede hacer desde las rías. Y yo creo que fue lo que me dio el empujón de sentarme a escribir y de decir todo aquello que me hervía en la cabeza, de darle un poco de forma, porque la novela policíaca además te ayuda cuando no tienes una mente demasiado estable y cuando tiendes a la divagación, te ayuda a escribir porque plantea un principio y un final, es como un menú degustación que sabes que tiene que... Es una odisea. Bueno, tiene que tener unos pasos determinados y luego puedes pervertirlos y puedes revertirlos, pero en principio hay un camino que vas a tener que tomar y hay un principio y hay un fin, y empiezas con un aperitivo y terminas con un postre. Pues aquí también empieza con la aparición de un crimen o con un caso que se plantea, con la llegada de un padre preocupado porque su hija no ha aparecido en una comida cuando debía haberlo hecho, y todo eso se va desencadenando hasta que llega a un final, hasta que llega a un postre que es una resolución de un caso. Que bueno, hubo muchos prepostres en tu final. Bueno, hay muchos prepostres. Es que también yo no renuncio tampoco al juego intelectual, si se quiere llamar juego intelectual, pero al juego que supone leer una novela policíaca en la que está llena de sospechosos, en la que no sabes bien qué ha sucedido y en la que puedes pensar que ha pasado una cosa, pero en realidad ha sido otra. Un poco las definiciones esas que encabezan cada uno de los capítulos, que son definiciones que yo traigo del diccionario o de varios, yo trabajo con el diccionario, con el María Moliner, con el diccionario de la Real Academia y con el de Julio Casares, que es un diccionario ideológico maravilloso, que es el que más me gusta, que es un hallazgo para cualquiera que quiera escribir. Y esto, juego de las palabras, es un poco una metáfora también de lo que es una novela policíaca, en la que una palabra puede parecer tener un significado muy concreto, muy directo, pero en realidad puede esconder otros significados y otras respuestas y otras realidades diferentes. Generalmente, bueno, para mí siempre un autor busca algo más que simplemente ser leído. En el caso de Rafael Bernal, que es nuestra novela icónica de la literatura negra en México, él buscaba hacer un perfil de lo orangután de un soldado de la revolución, y cómo esta parte gubernamental que deriva de lo que fue una liberación dentro de la revolución era todo lo contrario, ¿no? Y él intentaba dar ese mensaje. En todas las novelas después de Rafael Bernal se ve ese objetivo, o en la mayoría, ¿no? Esa crítica a lo que sucedió después de la revolución. Paco Ignacio Taibo, pues obviamente tiene como objetivo ser el mejor escritor de novela negra de este país. Martín Solares tiene
el objetivo directo de hablar sobre su región, sobre lo que le compete en el tema del narcotráfico tan burdo que se define día a día y más en esa parte del norte del país. No sé, Entre Perros de Alejandro Almazán, que te da una visión súper buena de la narrativa dentro de la crónica periodística y que se vuelve novela, que escribe sobre el Chapo y etcétera. ¿Cuál es tu objetivo como escritor con Leo Caldas? Bueno, yo, la primera premisa es que yo no soy un intelectual, ni escribo con vocación de trascender, ni escribo con vocación de moralizar. De hecho, hay algo que me preocupa y es no prejuzgar a los personajes. Trato de dirigirme a todos ellos, o por lo menos de que el narrador los presente de una manera natural, sin que haya prejuicios, y luego que el lector, a medida que los personajes actúen y que hablen y tal, se haga una idea de ellos, y una idea que puede variar, como sucede tantas veces en la vida, en la que las ideas preconcebidas que hemos tenido después de conocer a alguien pues se nos han antojado erróneas por los motivos que fueren. Y no tengo una vocación de trascender. Yo no soy un intelectual, yo soy un artesano que juega con emociones y con personajes y que cuenta una historia y nada más. Mi objetivo, de manera egoísta, si se puede decir así, es viajar a mi casa. Eso en México se dice, el egoísmo se dice en lo personal. Sí. Pues en lo personal me permite viajar a casa y me permite estar en Galicia. Yo vivo en Madrid y me permite hacer esos 600 kilómetros de tránsito con solo sentarme a escribir, y me permite tener la cabeza en mi infancia, y me permite estar en los lugares emocionales en los que yo quiero estar. Por otra parte, yo no busco nada más que esto último que he dicho, que es emocionar a un lector, y no se me ocurre otra manera de emocionar a un lector que escribir emocionado. Te voy a dejar los últimos 3 minutos. Nomás creo que va de la mano lo que acaba de decir. Y dice, lo malo, ¿quién se lo dijo? Miguel Vázquez, por cierto. Que es un ceramista, es el jefe de Mónica Andrade, que es la muchacha desaparecida. Que es un personaje real y una persona. Es correcto, ¿verdad? Exactamente. Lo malo no es entregarse a una pasión con más o menos años. Lo terrible es morirse sin haberla buscado, por desidia o porque la vida no le haya permitido a uno hacerlo. ¿Se quiere despedir usted, autor? Sí, bueno, este libro homenajea a los artesanos de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, que es un lugar que está situado en el centro de una ciudad, y un lugar en el que uno puede aprender a ser luthier, uno puede aprender a construir instrumentos medievales, uno puede aprender a ser arpista, uno puede aprender a ser ceramista, uno puede aprender a ser orfebre. Y en este mundo, en esta vida un poco tormentosa en la que vivimos, en la que parece que los mensajes tienen que reducirse a 140 caracteres, que los vídeos tienen que ser cortos para que queden en un móvil, en que todos los mensajes parecen eslóganes, pues el último barco celebra la reflexión, la paz, la pausa. Los luthiers, al final, o los ceramistas, tienen un oficio artístico que difiere muy poco del mío. Todo se reduce a elegir buena materia prima, que para ellos serán pues los esmaltes y las piezas cerámicas o las maderas con las que harán los instrumentos, y para mí son personajes y ambientes, y luego se reduce todo a 2 recetas: cariño y tiempo, todo el cariño que un libro necesita y todo el tiempo que exija dejarlo como uno quiere. Y como sucede al luthier, en ocasiones ellos harán una guitarra y habrán utilizado el pino y el arce y habrán colocado el mástil y le pondrán las cuerdas, y a veces no sonará bien, y cuando no suena bien, lo honesto es deshacer la guitarra, aprovechar las piezas que puedan servir y volver a empezar, que es lo que me sucedió a mí con este libro, que en principio no estaba como quería y después se acabó pareciendo mucho al libro que yo quería escribir. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que no hemos dejado. Sí. Más que la novela, a mí me gustaría preguntarle al autor por su origen gallego. Sí. Los gallegos pues son aventureros, y aquí en México hay muchos gallegos, y en Brasil y en Latinoamérica.
¿cuándo va a escribir un libro sobre la migración de esa región tan rica y tan aventurera como es Galicia? Es curioso, el mar hasta el siglo XIX, hasta que se inventó el barco de vapor, no era una puerta, no era una aventura, era una frontera en Galicia. Los gallegos tenían miedo a salir y tenían miedo al mar, y apenas había emigración, que luego se produjo, luego salieron varios millones de personas, es verdad. Había dos cosas que eran comunes a todos los alumnos de mi clase cuando estábamos en el bachillerato. Uno era que todos teníamos a alguien que trabajaba en el mar, en la familia, y otro era que todos teníamos algún familiar en la emigración. Eso se sucedía, se reproducía siempre en todos nosotros. Y hablar de mi tierra es hablar del mar y probablemente hablar de la emigración. Yo en las novelas es más complejo que aborde el tema, por lo menos en estas novelas policíacas, pero escribo cuentos cada vez que estoy mal engrasado, escribo cuentos que hablan o de gallegos en la emigración o de gente que por alguna razón dio con sus huesos en Galicia, y no los he publicado. Los cuentos, yo creo que en la etimología tienen contare, y los cuento en voz alta de vez en cuando en recitales, pero sí trato el tema de la emigración, y es algo que me maravilla, la emigración de mi tierra. Bueno, pues creo que hemos llegado al final. Mil gracias.